sería arrestado por primera vez por falsificar documentos para conseguir petidina para su propio uso, que por decirlo así, gracias a su simpatía cegó a la gente de la realidad por mucho tiempo. Hola mis queridos amigos del YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Santiago Barrios, su anfitrión del video del día de hoy, y justamente hoy quiero hablar de una de las historias de uno de los casos más interesantes alrededor del mundo, el hombre que atemorizó a todo el Reino Unido y que probablemente no quisieras dejar a tus seres más queridos que ya estuvieran pasados de la tercera edad al cuidado de este. ¿De quién estoy hablando? El día de hoy hablaré del caso de Harold Shipman, el Doctor Muerte. Harold Frederick Shipman nacería un 14 de enero del año de 1946, originario de Nottingham, donde la desgracia en cierta parte de su vida lo acompañó, pero a una edad ya casi adulta, ya que la madre de Harold falleció en el año de 1963 a causa de cáncer, cuando Shipman solo contaba con 17 años de edad. Según lo que cuentan familiares y conocidos de este sujeto, era un niño hiperprotegido y en la mayoría de veces cuando este enfermaba era aliviado por inyecciones de morfina. Tras el terrible fallecimiento de su madre, era obvio que en sus estudios sus notas decaerían un poco, no un grado demasiado, no a alto índice, no de manera muy grave, pero sí que fue muy discreta su participación, pero sí que empezó a ser muy discreta sus calificaciones en la High Pavement Grammar School de su ciudad natal, Nottingham. Pasaría lo mismo, ya que le golpeó muy fuertemente la pérdida de su madre, esta reiteración con las calificaciones en la Universidad de Leeds, que ingresó en el año de 1964, o sea, un año después del fallecimiento. Pero no todo en su vida sería tan malo dentro de la universidad, ya que justamente en esta universidad conocería a la que se convertiría su futura esposa, Primrose. Se casarían el 5 de noviembre del año de 1966, cuando Shipman solo contaba con 20 años de edad, y ella tendría el primer hijo de la pareja, Sarah, justamente el 14 de febrero en el día de San Valentín de 1967. Cuando justamente Shipman solo contaba con 21 años. Sarah sería la primera hija de 4 en total, donde para variar Shipman alternaba en sus estudios y en el trabajo, hacía las dos cosas, ya que obviamente todavía no era graduado de la universidad y para variar no contaba obviamente con sus propios recursos en gran medida, aunque en cierta manera, aparte de trabajar también su familia lo apoyaba de manera monetaria y a veces cubrían ciertas necesidades que necesitaba la familia. Comenzaba a crecer, donde finalmente, en el año de 1970, Shipman sacaría su licenciatura en Leeds y comenzaría a trabajar en Pontefract General Infirmary, justamente en la misma ciudad. En el año de 1975, Harold sería arrestado por primera vez por falsificar documentos para conseguir petidina para su propio uso, pues había enganchado a esta droga para soportar el estrés que se causaba a sí mismo por no delegar funciones en enfermeros y en el personal del laboratorio. Él mismo ponía las inyecciones y hacía los análisis. Por este hecho, Harold fue enviado a un hospital de rehabilitación de drogas en North Yorkshire y después del tratamiento fue declarado completamente rehabilitado. Tras un breve trabajo en Durham, finalmente ingresaría en el centro médico de Hythe, Grand Manchester, en 1977. Harold continuó trabajando como médico en Hythe durante la década de los años 80 hasta el año de 1993, en donde fundó su propia clínica en Market Street, haciéndose un respetable miembro de la comunidad. En un dato curioso, justamente en este caso donde había él sustraído petidina para su propio uso, dicha adicción le valió a una multa que le costó alrededor de las 900 libras esterlinas y un enorme desprestigio profesional del que le costaría años en recuperarse. Pero digamos que en ese sentido su esfuerzo, su trabajo valió la pena, ya que cuando este fundó su propia clínica, la gente se disputaba al especialista, siempre era solicitado y también hacía visitas a domicilio para hacerlo un poquito más llevadero y sobre todo para que no sea tan rutinario las citas médicas dentro de su clínica, e inclusive lo hacía sin cita previa. Pasarían los años con completa normalidad. Como digo, Harold se haría de un enorme
nombre alrededor del circuito en donde él trabajaba, es decir, dentro de la ciudad o dentro de la localidad donde él ejercía su profesión. Tenía un nombre bastante prestigioso y para variar la gente le gustaba ser atendida por Harold. No solo eso, prácticamente Harold era el médico de cabecera de gran parte de la comunidad de Hyde, pero no todo sería tan fácil y tan simple como uno lo podría suponer, ya que en marzo de 1998 la doctora Linda Reynolds de la Brooke Surgery en Hyde, frente a la clínica de Shipman, fue a visitar a John Pollard, el coronel del distrito del sur de Manchester, preocupada por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Harold. También habló de las cremaciones realizadas de fallecidos expacientes de justamente este doctor. En su mayoría eran mujeres que ya tenían una avanzada edad. Luego, al finalizar, la doctora diría que Shipman estaba matando a sus pacientes, pero no sabía si era por negligencia o intencionalmente. El caso atrajo inmediatamente la atención de la policía porque esto se iba de rumor en rumor, por decirlo así. Aunque bueno, también Linda no se guardaba su opinión, por decirlo así, se lo decía a un par de autoridades y esto obviamente generó las sospechas de todo el mundo, quien no tenían suficientes pruebas, obviamente, como para arrestar a Harold y levantar cargos contra él. Durante el tiempo de investigación, el caso fue abandonado el 17 de abril del mismo año, con la eventual detención de Harold como portada. En ese lapso de tiempo, Harold sorprendería al mundo asesinando a 3 personas. En uno de estos 3 casos de asesinato, una de las mujeres se llamaba Caitlin Grundy, una anciana de justamente la ciudad de Hyde o de la localidad de Hyde, que fallecería el 24 de junio de 1998 en su hogar. La última persona en verla con vida había sido el doctor Harold Shipman, quien luego también firmaría su certificado de defunción. La hija de Grundy, la abogada Angela Woodruff, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Barger, le informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla de 386,000 libras, quien se los daba absolutamente cada centavo a su doctor de cabecera, el cual era Harold Shipman. Woodruff fue a la policía e informó de lo que pasaba. El cuerpo de Grundy fue exhumado y examinado, y fue cuando se le encontraron rastros de morfina. Con estas pruebas, Harold fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998 y le encontraron una máquina de escribir del tipo usado para falsificar el documento de herencia. Después de esto, la policía comenzó a examinar el resto de las muertes que certificaba Shipman y elaboró una lista de 15 muertes para investigar. En los 15 casos hubo sobredosis de morfina y los certificados de estos 15 pacientes los había firmado el propio Harold y explicaban que los pacientes estaban en un mal estado de salud, entre comillas. No se sabía la magnitud ni tampoco qué cosas más hacía Harold con sus pacientes, y para variar fue una sorpresa para toda la comunidad, teniendo una gran repercusión en la misma. Todo el mundo confiaba en él, todo el mundo lo conocía y sobre todo el mundo le agradaba Harold. Su familia también jamás presentó alguna queja, ya sea su esposa o sus hijos. Nadie presentó alguna queja sobre Harold, ya sea por violencia, por algún arrebato, por gritar, por insultar, por alguna falta de respeto provocadas hacia ellos. Absolutamente nadie podría sospechar de este simpático doctor que, por decirlo así, gracias a su simpatía cegó a la gente de la realidad por mucho tiempo, y ya sabrán por qué. El juicio de Harold, cuyo juez fue Mr. Forbes, comenzó el 5 de octubre del año de 1999. Harold fue procesado por las muertes de Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Lillay, Evie Lomas, Jermaine Agrag, Muriel Greenshaw, Mary Quinn, Caitlin Wastaff, Bianca Pomfret, Naomi Nutali, Pamela Hiller, Maureen Ward, Winfrey Mellor, Joan Melia y Caitlin Grundy, ocurridas entre los años de 1995 y 1998. Los 15 casos conocidos que Harold trató, o que la gente sabía, o que sus internos o enfermeros sabían que él trató de manera personal. Pero, ¿cómo es que este hombre era el que asesinaba a sus pacientes? Su modo de operar era, entre comillas, algo sencilla, explicada por el propio Harold en su momento, que se los describo de la siguiente manera. Harold le gustaba pasear por su hospital casi todos los días.
Le encantaba ver los pasillos llenos de pacientes porque eso obviamente generaba ingresos y el ingreso es dinero. Entonces, ¿qué pasa en esta particular situación? Harold no solo aprovechaba para dar un paseo, sino que también examinaba a las personas, es decir, las miraba simplemente tratando de adivinar tras mirar lo que podría llegar a padecer esta persona, cuáles serían sus padecimientos o cuáles podrían ser sus enfermedades que estas personas cargaran. Comúnmente en la clínica de Harold pasaba la gente mayor ahí, es decir, personas de la tercera edad, que obviamente eran fáciles de engañar y sobre todo de ganar su confianza. Harold se hacía íntimo, por decirlo así, amigo de estos pacientes. Se preocupaba por ellos, conversaba con ellos y tenía cierta convivencia con algunos de ellos. ¿Qué era lo que buscaba en particular? Simple, saber qué posesiones podrían llegar a tener estas personas, si poseían automóviles, casas o alguna clase de fortuna, ya sea en dinero o en forma de póliza de seguro o de un seguro social. ¿Qué es lo que pasaba en este caso en particular? Harold, al saber o al estimar más o menos lo que podría llegar a tener su paciente, gracias a que este también colaboraba diciéndole, lo seleccionaba para su tratado personal. ¿A qué me refiero a esto? Obviamente la ayudaba cuidando y los atendía con completa normalidad, inclusive hacía un tratado especial, ¿no? Porque justamente se llevaba con estas personas. Se ganaba la confianza de estos a tal punto de que incluso de vez en cuando, según testimonios de muchas personas, visitaba sus hogares y no solamente para una revisión médica casual, sino también para tomar un café o pasarla los dos conversando o comiendo o algo por el estilo. Y cuando Harold veía el momento oportuno, ya sea por alguna enfermedad cualquiera, ya sea una simple gripe o algo que detonara que por ejemplo el paciente tuviera que estar en cama, aquí es donde él actuaba, ya que él inyectaba enormes e incalculables dosis de morfina en el torrente sanguíneo de sus pacientes, haciéndolas que éstas obviamente tengan una sobredosis brutal de morfina, conduciéndolas a la muerte. La máquina de escribir que tenía en su hogar, Harold, simulaba a las que podían tener cualquier legisladura de esa época del Reino Unido, y él falsificaba los documentos de herencia de las personas. No solo eso, sino que también inventaba o copiaba las firmas de sus pacientes, y no solo eso, inclusive hasta de vez en cuando les pedía a sus propios pacientes que firmaran un papel en blanco para él poder simplemente traspasar esa firma a la hoja que él tenía para hacer la herencia con mucha mayor facilidad, obviamente dejándole gran parte de sus bienes a este doctor, algo que jamás hasta su arresto, jamás alguno de los familiares que padecieron de este momento fue denunciado, es decir, nadie dijo nada al respecto de los familiares anteriores a la denuncia, nadie sospechó de nada o tenía algo que decir en contra del doctor. Y así era como Harold Shipman no solamente asesinaba a sus víctimas, sino también que se aprovechaba de las que más recursos tenían, despojándolas a sus familias de lo que legalmente les correspondía. Volviendo al juicio, después de que el jurado deliberase durante 6 días, tras varios meses de investigación, tras varias cosas que sucedían dentro de los juicios y varias hipótesis también salían, Harold sería condenado el 31 de enero del año 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes, a los que asesinó con inyecciones letales de morfina. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. 2 años después de este veredicto, el aquel entonces secretario de gobierno David Blunkett aceptó esta recomendación del juez, justo meses antes de que el gobierno británico perdiera el poder de fijar las sentencias mínimas de los asesinos. En febrero del 2002, Harold Shipman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos oficialmente, y para variar, por si en algún momento pudiera salir por alguna razón de la cárcel, jamás pudiera ejercer esta profesión. Shipman negó insistentemente su culpabilidad. Su defensa disputó la evidencia forense contra él, en parte, y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó en vano que no se le procesara por el asesinato de la señora Grundy, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Harold. Aunque podrían haber sido traídos al juicio, muchos otros casos se concluyó que sería difícil tener un juicio justo a la vista de la publicidad enorme que tenía el juicio original. En cualquier otro caso, sería innecesario llevarlo a juicio estando
las sentencias ya existentes. La investigación contra Harold concluyó que el doctor habría matado de la manera en la que yo les he dicho, unas cuantas por beneficio propio y otras cuantas simplemente por el placer de asesinar a 250 personas, hasta donde se tiene registro y hasta donde se puede contabilizar. Algunas personas dicen que los asesinatos dirigidos hacia mujeres mayores se debían a que Harold había sufrido mucho con la dolorosa muerte de su madre que ocurrió cuando él era joven, mientras que otros dijeron que era un deseo arrogante de poder controlar quién vivía y quién moría, es decir, controlar la vida y la muerte y ser por sí mismo una especie de dios, ¿no? En la cárcel su compañero de celda estaba tan aterrorizado por lo que decían de Harold que decidió suicidarse, o eso era lo que pretendía, hasta que Harold le salvó la vida y desde ese entonces serían amigos. Harold mataba solo a gente que correspondía a su victimología y con el ritual correspondiente, mujeres ancianas y con inyección de morfina. Sin embargo, Harold fue encontrado colgado en su celda de la prisión de Wakefield a las 6:20 de la mañana del 13 de enero del 2004, justamente un día antes de cumplir 58 años, y declarado muerto a las 8:10 am. El servicio carcelario informó que Harold se había ahorcado en los barrotes de su celda con las sábanas de su cama. Algunos periodistas británicos expresaron alegría por el suicidio de Harold y alentaron a otros asesinos en serie a seguir su ejemplo. El periódico The Sun fue criticado por la portada festiva anunciando la muerte de Harold que decía "Ship Ship Hurra", haciendo referencia obviamente a su apellido, ¿no? Sin embargo, las familias de las víctimas expresaron incertidumbre, ya que con la muerte de Harold nunca tendrían la satisfacción de que este mismo explicara por qué había asesinado a los pacientes. David Blunkett expresaría ante tanto júbilo, entre comillas: si usted despierta y recibe una llamada diciéndole que Shipman se ha suicidado, usted piensa, ¿será demasiado temprano para abrir una botella? Y entonces descubre que muchos están lamentados de este hecho. Cierro comillas, haciendo referencia a la incertidumbre de las familias de las víctimas. El motivo del suicidio de Harold nunca fue esclarecido, aunque según su oficial de libertad condicional, Shipman consideraba el suicidio como una manera de que su esposa pudiera recibir una pensión del Servicio Médico Nacional y una suma global, aunque lo habían privado de su pensión. Su esposa recibió una pensión del Servicio Médico Nacional si Shipman hubiera tenido 60 años o más. Su esposa nunca habría cobrado nada. El estudioso de perfiles del FBI John Douglas ha afirmado que los asesinos en serie están obsesionados con la manipulación y el control, y que suicidarse en la cárcel bajo custodia policial es un gesto final de control. Una de las preguntas que vinieron después fue el por qué Shipman no tuvo custodia exhaustiva para evitar su suicidio, que sí había tenido en las prisiones de Manchester y Frankland en su debido tiempo, después de haber amenazado con suicidarse justamente. No se sabe ni cuándo empezó Harold a asesinar pacientes ni cuántos mató de manera exacta. Un informe hecho en julio del año del 2002 sobre las actividades de Shipman concluyó que había matado por lo menos a 215 pacientes entre el año de 1975 y 1998. Durante su estancia, la investigación sobre Harold también incluyó recomendaciones de cambios en la estructura del Consejo Médico General. 6 médicos que habían firmado cremaciones de víctimas de Shipman fueron acusados de mala práctica por el Consejo Médico General, que declaró que ellos debían haber notado el patrón de visitas de Harold que efectuaba con sus pacientes antes de que ellos murieran. Finalmente, esos médicos fueron absueltos de culpa y cargo alguno, pero un par de juicios también iban y venían por ahí de otros médicos que también se los culpaba de mala práctica o mala praxis por justamente estos inconvenientes, y a otros 2 de que supuestamente ellos eran los que les distribuían la morfina. Pero el misterio siempre será latente de cuántos mató Harold o a quienes nomás afectó, y sobre todo el por qué lo hacía, ya que esto nunca lo declaró. Un jardín en memoria a las víctimas de Harold fue llamado el Jardín de la Tranquilidad. Fue abierto en Hyde Park el 30 de julio del 2005. En parte también Harold pasó a la posteridad en la cultura popular, ya que su caso no pasaría desapercibido. Harold y Fred fueron unas historietas cómicas publicadas por VIX en 2001, en la que también aparecía el asesino también inglés Fred West. En 2002 se emitió una dramatización televisiva del caso llamada Shipman, con James Bullen como Harold Shipman.
En un episodio de la famosa serie televisiva La Ley y el Orden llamado Down, los detectives Robert Goren y Alexandra Aarons investigan a un doctor sospechoso de ser un asesino en serie. Muchos de los aspectos del episodio hacen referencia justamente al caso de Harold, como la drogadicción del personaje en su juventud y la cantidad de muertes de las que se le acusaba. En la parte final del episodio, cuando se confronta al sospechoso con las pruebas, aparece un hombre con barba gris y anteojos muy parecido a Harold. El episodio también incluye irónicamente un personaje llamado Hal Shipman. The Fall y Jonathan King han hecho canciones referentes a Shipman. La canción de King ha sido muy polémica, ya que 6 meses después los medios lo tomarían como medio de defensa hacia Harold, impulsando a los oyentes a no culpar a alguien por influencia de los medios de comunicación. Y ha pasado hasta el día de hoy los años, el caso sigue siendo igual de misterioso que la primera vez que se lo intervino en su momento, y probablemente jamás sepamos un número en realidad de pacientes muertos y sobre todo la motivación de Harold, aunque muchos podrían decir que por lo que había dicho yo de los testamentos, de las herencias de las personas, era por el dinero y por causas de sentirse poderoso y de manejar la vida con la muerte. Podría ser, no se sabe, pero sin duda alguna es un caso demasiado interesante que pasó a la modernidad, siendo eso uno de los casos más emblemáticos en la historia moderna acerca de asesinos seriales. Y bien amigos, este fue el video del día de hoy. Muchas gracias por estar hasta esta parte del video. Yo soy Santiago Barrios, simplemente recordándote así rapidísimo que te puedes suscribir a mi canal si eres nuevo o nueva pasándote por acá. Puedes activar la campana de notificaciones, así YouTube te notificará cada vez que yo suba un video al momento. Comenta en la caja de comentarios algún dato que desees dar acerca de este caso en particular, algún debate, o simplemente puedes dejar alguna recomendación de algún caso criminal que desees que yo investigara en su momento. Siempre estoy abierto a las sugerencias, chicos. Revienten el botón de likes para el video, así muchas personas que les gusta esta clase de casos o les interesa estas historias pueden llegar con mayor facilidad a mis videos. Compártelo con todos tus amigos, con todos tus familiares, con todas las personas que les llame la atención esta clase de historias o casos criminales. Yo los veré la próxima semana con un nuevo caso criminal, así que estén atentos a eso. Simplemente me despido, los veré hasta la próxima. Chao, chao.